Buenas tardes a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo desde la página de psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo. Bueno, y ayer terminábamos el vídeo hablando de, decíamos que Freud había entrado en contacto con la hipnosis y con las mujeres histéricas en la clínica Salpêtrière, en el Sanatorio Salpêtrière de París. Entonces él va allí a hacer unas prácticas con Charcot, un neurólogo francés que había conseguido que un ala de este sanatorio en París pues se dedicara exclusivamente a personas con histeria y mayoritariamente a mujeres histéricas. En el vídeo de ayer decíamos que la histeria era un trastorno que tenía la característica de que afectaba al cuerpo, la afección o la sintomatología de la histeria era sintomatología orgánica en el cuerpo, pero que tenía un origen psíquico, es decir, perdón, tenía un origen psíquico, es decir, que los médicos no daban con una razón orgánica a la sintomatología que le traía la histeria y que podía ser sintomatología pues de parálisis de determinadas partes del cuerpo, neuralgia, dolores, pero todos ellos funcionales, es decir, que no estaba afectado el órgano, sino lo que estaba afectado era la función. Entonces, como digo, Freud se acerca a la clínica de Charcot, y es ahí donde entra en contacto con las histéricas y con la hipnosis. Él, bueno, ahí aprende la técnica de la hipnosis de la mano del maestro, y cuando se va de París y regresa a Viena, empieza a aplicar la hipnosis en su consulta. Abre su consulta y empieza a tratar histéricas con el método de la hipnosis. Ayer también decíamos que la histeria había sido un trastorno las histéricas habían sido muy maltratadas a lo largo de toda la historia, ¿no? Había sido un trastorno que había sido mayoritariamente lo padecían o lo han padecido las mujeres, aunque no solo lo padecían las mujeres, pero se les sometía a unos tratamientos absolutamente torturadores, ¿no? Con la llegada de la hipnosis, el método de la hipnosis es un poquito no, es bastante más eh, más saludable para la mujer, porque lo que hacía era sumir a la mujer o sumir al paciente en un estado hipnótico para en ese estado hipnótico llevarla, o en ese estado, ¿no? Que es un poco más allá de la conciencia, en ese estado disociado de la conciencia, para llevarla al recuerdo patógeno que se creía que estaba detrás del trauma que padecía esa mujer y que explicaba la sintomatología que padecía. Entonces, mediante la hipnosis y mediante también con el influjo, la sugestión del médico o del hipnotizador, se trataba de que la mujer llegara a ese recuerdo patógeno productor de síntomas. Alguien que ha usado mucho el método de la hipnosis, también el psicoanálisis, pero usaba bastante en sus películas el método de la hipnosis, es Hitchcock, ¿no? Y en algunas películas se ve Rebeca, por ejemplo, recuerdo ahora, o la ladrona, Marnie la ladrona, se ve bastante bien cómo es el método de la hipnosis, ¿no? Donde hipnotizadas las protagonistas pues llevaban al trauma sufrido que había provocado la sintomatología. Sin embargo, Freud, aunque empieza a aplicar y está, bueno, en muchos casos aplica la hipnosis, tanto que escribe junto con Breuer, otro médico vienés, escriben estudios sobre la histeria, una obra donde hablan de la histeria, pero también hablan de la aplicación de la hipnosis en los padecimientos histéricos, ¿no? Y aquí dan cuenta de unos cuantos casos a los que se aplicó la hipnosis. Sin embargo, poco a poco se va alejando de este método. Inicialmente
veía que tenía muchas dificultades para aplicar el método con algunas pacientes, ¿no? Había pacientes que no eran fácilmente hipnotizables, entonces tenía que renunciar a la técnica para tratar a esa paciente, ¿no? Entonces, él empieza a ver además no solo que había pacientes que no eran hipnotizables, sino que había pacientes que se negaban a la hipnosis, no querían ser hipnotizados. Entonces, él empieza a utilizar otro método por el que va llegando, todo esto lo explico para ir viendo cómo Freud va llegando o va pasando de la utilización de la técnica de la hipnosis a la técnica de la asociación libre hasta llegar a la técnica de la asociación libre en transferencia, que será la técnica que utiliza el psicoanálisis. Como digo, él cuando tenía estas dificultades para hipnotizar, lo que hacía era que le decía a la paciente, esta técnica la vio que la usaba Bernheim y copió esta técnica, ¿no? Le ponía las manos en la cabeza a la paciente y le decía que la presión en su cabeza iba a ayudarla a dar con el pensamiento o con la imagen que estaban buscando, ¿no? Con el pensamiento o con la imagen patógena. Perdonen porque no sé si a veces puede ser que llegue algún comentario. Si tienen algún comentario que hacer, alguna pregunta, pueden hacerlo. Que creo que sabría cómo leerla y poderla contestar. Bueno, entonces, como digo, ¿no? Le aplicaba las manos y le decía que la idea o el recuerdo patógeno le iba a venir por la presión de las manos, ¿no? Bueno, para ello tumbaba a la paciente en un diván y le decía que cerrara los ojos para facilitarle la concentración en sus pensamientos. No llegaba a hipnotizarla, el estado en el que estaba la paciente con esta nueva técnica no llegaba a ser un estado disociado de la conciencia, no estaba hipnotizada, pero sí estaba en un estado de relajación, ¿no? Que Freud empezó a usar y que veía que ese estado de relajación bajaba un poquito la censura y posibilitaba la verbalización de la paciente, ¿no? Pues que Freud intuía que aquella verbalización iría dando o iría llegando a la idea patógena o a la idea traumática que estaban buscando, ¿no? De aquí viene de la hipnosis, ¿no? Pero fundamentalmente también de este cambio que Freud introduce en la técnica de la hipnosis, bueno, copiándolo de Bernheim, ¿no? Viene la utilización en las consultas en el psicoanálisis, en la consulta del psicoanalista, del diván y tumbar al paciente en un diván y el psicoanalista ponerse detrás del paciente, ¿no? Es para facilitar la asociación libre, ¿no? Del paciente sin que la mirada del psicoanalista pues pueda perturbar su discurso libre, ¿no? Vendría de aquí, ¿no? De estas modificaciones de la técnica hipnótica. Al empezar Freud a aplicar este cambio en la técnica, empieza a ver que también las mujeres, sin necesidad de estar hipnotizadas, porque lo que ocurría es que mientras la paciente estaba hipnotizada, cuando despertaba de la hipnosis, no recordaba nada de lo que había ocurrido, ¿no? Las sugestiones hipnóticas que el médico le daba a la paciente en el estado hipnótico surtían efecto, ¿no? Pues le daba unas indicaciones, ¿no? Ahora cuando despierte usted va a dejar de sentir dolor, usted va, ¿no? Le daba una serie de indicaciones y cuando despertaba, efectivamente, la sugestión había tenido efecto, pero la paciente no recordaba nada. En este nuevo método, la paciente siempre estaba en un estado de vigilia, ¿no? Con lo cual empezaba a asociar y Freud vio que también esta técnica favorecía mediante el discurso libre y la asociación libre, que la paciente llegara a recuerdos patógenos, ¿no? Que explicarían, como decía antes, la sintomatología histérica, ¿no?
Entonces, Freud, como digo, empieza a usar o empieza a utilizar este cambio que pues sería la antesala del método psicoanalítico que aplicará posteriormente, ¿no? Es muy interesante ir viendo cómo Freud va cambiando o va pasando de un método a otro, ¿no? Bueno, Freud en este texto de estudios sobre la histeria publica varios casos en los que ya utilizaba esta técnica, ¿no? Donde ya utilizaba esta técnica o esta modificación de la hipnosis con grandes resultados. Hemos de decir que aquí Freud además también utilizaba lo que era el interrogatorio, ¿no? Aunque la paciente no estaba hipnotizada, sí le preguntaba acerca de esos recuerdos o esas ideas que se le venían a la cabeza para tratar de encontrar el recuerdo patógeno. Esto nos situamos en estudios sobre la histeria. En estudios sobre la histeria todavía Freud no tiene el objeto de conocimiento del psicoanálisis, que es el inconsciente. Todavía Freud no lo tiene. A ver. Vale. Todavía Freud no lo tiene, no lo ha descubierto, ¿no? Es decir, él todavía se maneja con un concepto del aparato psíquico donde la conciencia sigue siendo el centro de la actividad psíquica, ¿no? A lo más que él llegaba a hablar era sobre la disociación de la conciencia, ¿no? Hablaba como de otro estado que no era la conciencia, donde el paciente, un estado disociado, donde que el paciente no recordaba, ¿no? Que en ese estado disociado estarían pues todos aquellos recuerdos patógenos que no entraban dentro del contenido de la conciencia del sujeto, ¿no? Pero él todavía seguía manejándose. De hecho, su trabajo era en aquel momento, ¿no? Antes de la fundación de la ciencia psicoanalítica en el año 1900, en aquel momento era ser consciente lo que no era consciente, no tanto lo inconsciente, sino ser consciente lo que no era consciente para el sujeto. Pero ese era el objetivo, ¿no? Ser consciente de los sucesos traumáticos para libertar, por un lado, al paciente de su sintomatología y para que todo ese contenido llegara a la conciencia. Pero no va a ser hasta 1900, que es cuando Freud publica su texto La interpretación de los sueños, donde aparece definido y estructurado un aparato psíquico. Es lo que en psicoanálisis denominamos la primera tópica, ¿no? Un aparato psíquico con consciente, con inconsciente y con preconsciente. Bueno, si me están ahora escuchando psicólogos o si me escuchan psicólogos, pues en la carrera de psicología, aunque según la orientación que tenga la universidad, pues darán más o darán menos la ciencia psicoanalítica y a Freud, pero eso sí, siempre van a dar el aparato psíquico descubierto por Freud de consciente, inconsciente y preconsciente, ¿no? Pero como digo, esto no es hasta 1900, que es cuando él publica esta obra, La interpretación de los sueños, pues una publicación importantísima para la historia del conocimiento humano y para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Podemos decir que hasta ese momento el inconsciente que existía, ¿no? Que no es que Freud haya inventado el inconsciente, ¿no? Solo que era un inconsciente distinto al que Freud descubre y al que Freud le da toda la estructuración junto con las otras instancias como son la conciencia y el preconsciente, ¿no? Bueno, esta es una obra, la interpretación de los sueños, que, bueno, pues aconsejo a todos. Tiene partes más complejas y otras partes más sencillas, pero aconsejo a todos los que se quieran acercar a la lectura de Freud, pues que puedan leerla, ¿no? Entonces, bueno, hoy un poquito era continuar con la historia que habíamos dejado interrumpida ayer, ¿no?
del transcurso del desarrollo de Freud hasta que llega al descubrimiento del inconsciente y hasta que llega a su formulación del aparato psíquico. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a ver. Eh, pero bueno, si no tienen ninguna pregunta, si quieren, pueden hacer preguntas o temas que quieran tratar, los pueden enviar por mensaje y iremos tratando esos temas. Vale, bueno, pues por hoy desconectamos y les agradezco mucho su atención. Gracias.